El funeral por el Papa Francisco va a ser multitudinario, va a haber una gran cantidad de personas presencialmente en Roma para observar todo el proceso del funeral y rezar por su eterno descanso, etc. Y además no hay que olvidar que pues en estos días está aumentando el flujo de turistas que llega a la ciudad eterna, porque también hay que decir que el mes de abril es el mes en el que más turistas llegan a Roma para visitar Roma, evitando el calor del verano, etc. Y en ese sentido habrá cientos de miles de personas que verán presencialmente el funeral y quizás 1.000 o 2.000 millones de personas o 3.000 millones tal vez a través de las televisiones, de los distintos canales de televisión del mundo. En ese sentido va a ser un funeral masivo en cuanto al número de espectadores que lo van a observar, bien sea a través de la televisión o bien sea presencialmente. Y eso me parece extraordinario, porque refuerza también a la Iglesia Católica, refuerza también al Vaticano y refuerza también el espíritu religioso de muchas personas. En una época en la que asistimos a, diríamos, a una conversión de la sociedad en algo laico, pues realmente esto supone dar una especie de espaldarazo a la cuestión de los sentimientos religiosos, del espíritu religioso. Por supuesto, también hay que decir que es compatible ser una persona laica o ser una persona atea y agnóstica y respetar también los ritos religiosos y las costumbres religiosas y, por supuesto, las creencias religiosas. El Papa, que defendió la dignidad de los migrantes, él mismo ha declarado que él también fue hijo de migrantes, así mismo lo dijo: yo también soy hijo de migrantes. Y también hay otra frase que quiero destacar del propio Papa Francisco, que es la siguiente: nos hemos acostumbrado al sufrimiento de los otros, no nos afecta, no nos interesa, no es cosa nuestra, dijo el fallecido Papa Francisco. Y realmente tenía toda la razón en estas frases y en otras muchísimas más que dijo defendiendo pues la dignidad de todas las personas. Él luchó contra la pobreza, contra la intolerancia, contra el racismo y contra toda forma de opresión de las personas. Y en ese sentido, su legado es realmente inmenso, es sobresaliente. Y también hay que decir que buscó el logro de un planeta sostenible, porque también criticó la contaminación excesiva de la atmósfera, la contaminación excesiva de las aguas, de los ríos, de los lagos y también de los mares, de los océanos. Y todo esto pues realmente es algo negativo para el ser humano, para los animales, para el planeta en definitiva, que es donde viven las personas y donde viven los animales, y en esto insistió especialmente a lo largo de su pontificado, de sus 12 años de pontificado. El Papa Francisco es un líder moral de primera magnitud, porque realmente lo que revela el cristianismo es que valores éticos y religiosos como la compasión, la justicia, la bondad, también podemos pensar en la fraternidad, la solidaridad. Todo esto representa un legado religioso que es perfectamente compatible con los valores éticos o filosóficos. Y en ese sentido, la filosofía y la religión coinciden plenamente, porque se trata de buscar un mundo más justo, un mundo más solidario, un mundo más igualitario, donde se defiendan los derechos de todos, y en ese sentido es lo que propugnó continuamente, diríamos, en sus enseñanzas, en sus homilías, en sus discursos, al mundo católico y en general al mundo, porque no hay que olvidar que el catolicismo está formado por 1.000 millones de fieles aproximadamente, y en ese aspecto, diríamos, Francisco ha sido un líder moral realmente importantísimo, porque ha dado voz a los oprimidos, a los marginados, también a los refugiados, a los migrantes. Él mismo es hijo de migrantes y reivindica eso como algo realmente esencial. Por lo tanto, hay que tratar bien a todas las personas, independientemente de sus ideas, de sus pensamientos, porque al final todos tenemos dignidad. Y eso fue algo en lo que insistió constantemente el propio Papa Francisco. Roma se prepara para la llegada masiva de fieles el próximo sábado, sobre todo, o incluso el viernes, que puedan llegar anteriormente, porque incluso ya mismo se ha notado que se ha duplicado el número de personas que visitan Roma.
Además, hay que tener en cuenta que abril es el mes que más visitan Roma los turistas. Por tanto, es previsible que se reúnan cientos de miles de personas, o incluso 1 millón o más, para cuando sea realmente el funeral del propio Papa Francisco, que va a ser a las 10 de la mañana, comenzará el próximo sábado. También hay que recordar que, por ejemplo, Juan Pablo II pues, llegó a tener 4 millones de personas que acudieron y que estuvieron pendientes en Roma de su entierro, de su funeral. Ciertamente, Francisco ha sido un papa muy popular, muy querido, y realmente todo esto tiene que notarse también en este gran funeral de Estado, en este gran funeral religioso de la cristiandad, en el que van a participar pues también jefes de Estado y también muchísimas personalidades, además de los fieles que quieran verlo presencialmente, además de 2.000 o 3.000 millones de personas probablemente que vean el funeral del Papa Francisco por la televisión. El pontífice fallecido era un gran aficionado al cine y realmente pues él veía muchas películas ya desde joven y siguió haciendo eso a lo largo de su trayectoria como sacerdote, como obispo, como cardenal y también posteriormente como papa. Realmente consideraba, y así lo dice él explícitamente el propio Papa Francisco, que el cine es una gran herramienta para unir a la gente y además hace que las personas perciban las injusticias, las desigualdades, la falta de solidaridad, la falta de fraternidad en muchas situaciones, y eso está en línea con su planteamiento acerca de apoyar a los vulnerables, a los débiles, a los oprimidos, a los pobres, etc., y estar atento al sufrimiento de los demás. En ese sentido, el cine muestra todo ese tipo de situaciones sociales, de realidades sociales, que son realmente en muchos casos terribles. También plantea la conflictividad humana en todas sus dimensiones, y esto era realmente muy interesante desde la perspectiva del propio Papa ya fallecido, de Francisco. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, eleva el gasto en defensa a la cifra de 10.471 millones de euros y el objetivo es llegar al 2% del gasto en seguridad, como él dice, en este mismo año 2025. Y según el presidente del Gobierno, este objetivo va a ser logrado. Y con esta cifra pues prácticamente ya se logra desde su perspectiva, algo que por supuesto ha incomodado a la oposición política y en general a los distintos grupos parlamentarios, distintos grupos políticos me refiero, porque quizás era una cuestión que habría que discutir en el Parlamento, en las Cortes, y no tomar una decisión simplemente como si fuera por decreto por parte del Gobierno. Además, puede haber un proceso gradual de aumento del gasto en seguridad o en defensa, como prefiramos decir, y también algo importante es que no se puede restar miles de millones de euros del gasto social en sanidad, en educación, en vivienda, en obras públicas, por ejemplo, en el ámbito laboral también, en fomentar nuevos puestos de trabajo, en aspectos económicos que haya que completar con inversiones de dinero por parte del propio Estado, etc. Y realmente, si esto se hace de esta manera, si no se saca dinero de los gastos sociales para usarlo en la compra de armas o en el aumento, diríamos, de los niveles de seguridad, pues estaría bien. Pero eso tiene que ser cumplido. Tiene que haber además, yo creo que un control parlamentario de que eso se va a hacer así, porque si no habría un problema, en mi opinión.